doña Abundia Cázares Soto, hermosa abuelita de 109 primaveras. Una tarde, platicando a la puerta de su casa en el municipio de Coquimatlán, nos contó esta fascinante, pero también enigmática historia. Yo me casé como se acostumbraba antes, bien chiquita. A eso de los 13 años yo ya tenía marido. Recuerdo que el Santo Padre Matillito me casó en contra de su voluntad, porque decía que me veía muy chiquita, pero aún así me casó. Bien me acuerdo que mi esposo, de nombre Guadalupe, no sé si porque me veía chamaquita o porque no le daba todo lo que él esperaba de mí como mujer, o tal vez porque él de por sí era mujeriego y canijo, qué sé yo. Siempre se iba y me dejaba ahí encerrada en la casa. Días enteros se marchaba y siempre regresaba bien borracho y lleno de marcas de pintalabios y demás cosas. A deshoras llegaba, y por más que yo le pedía a los santos que me lo apaciguaran, él siempre fue igual. De veras, no más puro chille y chille se la pasaba la mocosita en su catre esperando al marido a ver qué hora llegaba. Eso sí, Guadalupe nunca me maltrató o me golpeó, pero sí me hizo pasar ratos bien desagradables, porque era tan parrandero y tan enamorado. Vieran qué volado y mujeriego era. Yo veía que eso hacía y cómo se portaba. Le sabía sus moviditas por chismes de las vecinas, pero como estaba yo tan chiquilla, pues ¿qué podía hacer? Con trabajo me sabía lavar los calzones. Debido a sus parrandas y sus amoríos, mi marido llegaba siempre ya muy en la noche a la casa. Entraba silencito. A veces ni un lazo me echaba. Solo se quitaba su pistola y su carrillera, sus botas, su camisa y se acostaba en su catre. Él tenía su cama aparte. Yo también tenía mi cama. Y por eso él se acostaba calladito en el suyo y no decía ni pío. Yo tampoco le decía nada. Ni siquiera peleaba yo con él. Nunca me gustó pelear. Y como él veía que no le hacía mala cara, pues jamás me peleó ni me maltrató por esa situación. Así viví por muchos años, hasta que un día le llegó la de malas y Guadalupe tuvo que partir. Me dejó solita en un mar de llanto. Al fin descansará de verdad, pensé. Pero ¿qué me iba yo a imaginar que la vida y nuestro Señor tienen caminos inexplicables? Pues a los pocos días de fallecido, mi esposo vino del más allá a pedirme perdón, así como lo oyen. A mi marido lo mandaron de allá arriba a pedirme perdón. Recuerdo que ese día era ya bien de noche. Todo estaba en penumbras, cuando de pronto sentí que alguien se me sentaba en el catre. Abrí los ojos sobresaltada y entonces lo vi. Era mi esposo. Lo reconocí porque a pesar del oscuro del cuarto, pude verlo y estaba igualito como cuando estaba vivo. El ánima de mi esposo Guadalupe me miró fijamente, como con tristeza, y me dijo: No tengas miedo, Abundia. Vengo a pedirte perdón. ¿Pero de qué quieres que te perdone, hombre? Por todas las cosas que te hice. Por el llanto que por mí derramaste y por las muchas veces que te fui infiel. Yo no sé si por miedo o por no sé qué. Solo atiné a decirle: que te perdone Dios. De mi parte no tengo nada que perdonarte. En ese momento, el ánima de mi esposo, así como vino, se fue desapareciendo, escabulléndose entre la oscuridad.
No, pues ya no pude dormir a gusto. No más rezaba y rezaba con la cabeza tapada con la cobija para que pronto amaneciera y ya no estuviera oscuro. Pero ahí no paró la cosa, porque a las 2 noches siguientes, apenas pegué los ojos, de nuevo lo vi parado junto a mi cama. Así como se los cuento, mi marido vino 2 veces, pues él decía que lo mandó Dios de nuevo, quien le dijo: anda y pídele a tu señora perdón, porque ella no te decía nunca nada, pero también sufría por tu proceder, aunque siempre estuviera callada. Si ella no te perdona, no podrás jamás descansar en paz. Por eso él vino de nuevo y me pidió perdón otra vez. Yo le dije lo mismo: que te perdone Dios, que de mi parte estás perdonado. Y santo remedio, mi esposo Guadalupe jamás regresó. Yo creo que desde ese entonces descansa en paz, porque ya no vino ninguna otra vez. Y desde ese día, yo también descansé más tranquila. Hola amigos, perdón por interrumpir los relatos. Solo quiero recordarles que el relato anterior contó con la participación de Nica Visual. Los invito a que la sigan en su canal de YouTube y en sus redes sociales. En la descripción del episodio estaré poniendo los links, así como también los links de todos los terapeutas. Los invito a que los sigan, porque vamos a llenar de terror la red. Ahora sí, sigamos disfrutando de los relatos. Allá por los años 30, Pedro Briceño era un joven del Trapiche, campesino como su padre, dedicado al cultivo de la tierra, sembrando maíz y frijol. Era de comprenderse que por su juventud a Pedro le gustaba mucho el guateque y la fiesta, y fue precisamente en una fiesta del pueblo vecino, San Jerónimo Cuauhtémoc, donde conoció a María Estrada, muchacha sencilla y bonita, que al verla Pedro quedó prendido de su belleza y empezó a cortejarla hasta declararle su amor, y corriendo con buena fortuna fue correspondido por María. A partir de ese entonces, Pedro empezó a visitar a María, ahora su novia. Su padre estaba preocupado y siempre le decía que tuviera mucho cuidado al regreso, pues a Trapiche y a San Jerónimo los une el antiguo Camino Real, de más o menos unos 5 o 6 kilómetros de distancia. Es por eso que a su padre le preocupaba que se regresara. Por esta razón, el padre de Pedro le regaló un caballo para que fuera y viniera de Trapiche a San Jerónimo y de San Jerónimo al Trapiche. Pedro estaba feliz porque ahora se trasladaba más rápido para ver a su novia. Pedro cada día disfrutaba más de la compañía de su novia. Por lo tanto, empezaba a regresar al Trapiche más tarde que de costumbre. Llegaba a las primeras casas del pueblo cuando ya la noche empezaba a caer, ya pardeando. Esto no le preocupaba a Pedro, pues cuando uno se enamora, el tiempo y la distancia es lo que menos importa. Varios de sus amigos lo bromeaban con historias de fantasmas y aparecidos que se habían visto de noche sobre el camino. Sobre todo porque sabían que regresaba tarde por el antiguo Camino Real. Este camino era sombrío, lleno de árboles, higueras y parotas por ambos lados, totalmente solitario, y por las noches imponía su inmensa soledad. Pero eso a Pedro no le importaba. Fue una noche de otoño. Como de costumbre, a Pedro se le había hecho tarde para quedarse a platicar un poco más con María. La noche había caído ya. Eran como las 10 o 10:30 de la noche. Pedro se despidió prometiéndole a su novia regresar al otro día. Montó a su caballo y tomó el camino de regreso hacia el Trapiche. A la salida del pueblo de San Jerónimo hay una barranquilla y un antiguo puente para cruzar. Pedro venía recordando los bellos momentos que había pasado instantes antes con María,
Cuando al llegar a dicho puente, su caballo empezó a ponerse nervioso. Tanto así que sacó a Pedro de sus pensamientos. Así llegó al puente y antes de cruzar, el caballo se detuvo totalmente y no quiso pasar por ahí. Pedro se preguntaba qué le estaba pasando al caballo. Dicen que los animales presienten el peligro. Su caballo, un manso retinto, comenzó a parar las orejas, pues había advertido algo fuera de lo común metros más adelante. El granizo, que así se llamaba aquel noble animal, comenzó a temblar y a corcovear un poco. Luego se rehusó a seguir avanzando. El animal comenzó a relinchar, a pararse en los 2 cuartos traseros y a lanzar coces a diestra y siniestra. Trató de calmarlo, pero fue inútil. Pedro le ordenaba avanzar, pero el caballo daba un paso hacia adelante y enseguida se regresaba. Empezó a sentir un escalofrío recorrer su piel. El ambiente nocturno cambió drásticamente. El caballo ya bufaba. Empezó a sentir miedo y en un arranque de desesperación tomó su fuete y lo azotó en el anca del caballo. Fue tan fuerte que el caballo, parándose de manos, relinchó y se arrancó a galope, pasando el puente a gran velocidad. Y Pedro vio claramente salir de la parte de abajo del puente una cosa blanca, transparente y misteriosa. Pedro se sujetó al caballo, pues venía asustado y desbocado. Miró de reojo a la cosa blanca que flotaba al parejo de su caballo de forma lateral, entre los árboles. Era tanto su terror que ya no sabía si soltarse o sujetarse a su caballo, que a todo galope se dirigía hacia el trapiche. Fueron momentos eternos de miedo y terror para Pedro, que afortunadamente para él, después de un rato, las primeras casas del trapiche se comenzaron a mirar, y cuando más se acercaba a la población, la cosa blanca empezó a quedarse entre los árboles y a quedarse hasta que desapareció. Fue así como llegó al centro de la comunidad del trapiche, con su caballo reventado por la carrera y él con el corazón en la boca. Esto le pasó a un joven llamado Pedro del Trapiche.